un código de extinción de dominio. Pero es que esa ley, que es la 1704/2014, pues aparece de manera expresa unas causales. Y entonces preguntamos nosotros para ver el absurdo, y discúlpenme, de la salida en falso del fiscal, y no lo digo yo, lo dicen otros juristas también, pues que las causales, para resumírselas a ustedes, es que en este caso los camiones sean objeto material del delito. Es decir, que se hayan destinado también al delito, que sea producto del delito. Es decir, conclusión, que estén vinculados esos camiones, esos vehículos con actividades ilícitas. Y preguntamos nosotros, en sana lógica, ¿cierto? Es el bloqueo en ejercicio del derecho fundamental a la protesta a través de un camión que es un instrumento de trabajo, una actividad ilícita para calificar así al vehículo, para tener la causal. Pues definitivamente frente a la Constitución, que es la que manda por encima de la ley de extinción, yo considero que no. Luego, en mi sentir, sí es una amenaza, es un amedrentamiento de entrada, pero de ahí a que prospere, pues realmente veo lejos la posibilidad. Pero ojo con lo que decía el compañero, el compañero de los camiones, no recuerdo, Manfred, ¿se llama? Mauricio, que hay un precedente y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque en últimas, miren ustedes, si adelantan una medida cautelar que la puede adelantar el fiscal, supongamos que tenga algún aval de un juez de control, un juez de extinción, y al final del procedimiento la causal no prospera, es decir, no se extingue el dominio, pues adivinen qué pasa, pues que nos toca a nosotros pagar de nuestro bolsillo, ¿cierto? Los perjuicios que se le causó a ese tener quieto ese vehículo. Última pregunta, o sea que una extinción de dominio se hace sobre un bien ilícito. A ver, ejemplo, para que quede claro y sin tanta carreta. ¿Cuándo procede la... Es que nosotros no entendemos, ¿de acuerdo? La extinción, aquí somos, no sabemos nada. Ustedes saben es reírse y fregar la vida, ¿sí? Vale, cuidado. Sí. ¿Cómo procede? Típico, cuando se destina un inmueble para la venta de alucinógenos, procede la extinción de dominio. Cuando se destina un inmueble, por ejemplo, para que ejerzan menores de edad la prostitución, procede, es evidente, ¿sí? Y si hay 3 laboratorios de coca en una finca, debería normalmente proceder, ¿sí? Entonces vean ustedes cómo hay de entrada un desequilibrio, o sea, cómo se pretende criminalizar a través de un instrumento, de una ley de extinción de dominio, un ejercicio fundamental que es el derecho a la protesta, mientras de otro lado, cuando objetivamente, evidentemente hay una finca, un bien inmueble involucrado en unas comisiones, en la comisión de unas conductas ilícitas, siguen campantes. Entonces, pero no tengo la diferencia entre expropiar y extinción de dominio. ¿Cuál es la diferencia? No, lo que pasa es que, a ver, el término expropiar se puede entender de manera genérica. Aquí hay un código de extinción de dominio. Luego significa que hay la posibilidad de que si un bien mueble o inmueble está vinculado a una actividad ilícita, previo a un procedimiento, pues lo normal es que se extinga el derecho de dominio, ¿sí? O proceda a una medida cautelar, ¿cuál? Suspensión del derecho de dominio, embargo o secuestro, mientras se resuelve de fondo ese proceso. Hay que precisar algo para que entiendan un poco más. El fiscal tiene que adelantar, presentar, formular, proyectar una demanda y la tiene que presentar ante un juez. Y las partes aquí involucradas en esa litis es de un lado la fiscalía y del otro los afectados, así lo llama la ley. Y quien, insisto yo, garantista, me parece a mí, es un juez de la República, no es el señor fiscal. Antes cuando él dice me voy a tomar los camiones, nos vamos a tomar vamos a quedar con los camiones. Me voy a quedar con los camiones. Eso, él cree que eso se puede hacer así, pero es simplemente amenazando, un poco de abuso de autoridad. Pero mira, Santiago, que hay dos cosas. Uno, que de entrada, pues es sin lugar a dudas, así lo interpretó la mayoría y sobre todo los compañeros, los camioneros, pues es una amenaza, abiertamente. Y segundo, claro, un funcionario de semejante rango, con la investidura y lo que representa, está, ojo, afectando derechos fundamentales. Uno, superlativo, importante, presunción de buena fe, presunción de inocencia. Está partiendo de un supuesto de que ya hay ahí comisión de conductas ilícitas y que por eso debe proceder la extinción de dominio. Okay. Increíble. Mira, yo te quiero hacer una pregunta porque o sea, también hay como muchos términos regados ahí con todo esto. ¿Qué significa? Voy a pasar a otro tema, el de los camiones, pero mucha gente nos pregunta, ¿qué es el estado de conmoción interior? ¿Qué es eso?
eso cómo se come, o sea, todo dice que por favor, que no, ¿qué pasa? ¿Qué es y qué pasaría? Si eso se ¿Cómo? ¿Complicada explicación jurídica o suave? No, aquí nada. No, Padumis. Para Valentinos, listo. Entonces pongan estado de conmoción interior es un estado de... Es un idiota. De excepción, su nombre indica, pues excepcionalmente se puede decretar por el presidente, artículo 213 de la Carta Política, cuando ciertas circunstancias que no se pueden superar por vías o conductos regulares a través de herramientas en el Estado Social de Derecho, obligan a que se decrete o se declare ese estado de conmoción interior. Varias precisiones. Entonces, uno, tiene sustento de soporte constitucional, sí, artículo 213 de la Carta, pero tiene un control político, es decir, se decreta por parte del presidente y del gabinete, remite al Congreso, quien el presidente del Senado debe citar para estudiar desde el punto de vista político ese decreto. Pero automáticamente también, y ese es el término, el control de constitucionalidad se remite automáticamente al día siguiente a la Corte para que haga control. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras tanto se pueden expedir decretos con fuerza y poder vinculante, decretos legislativos por parte del Ejecutivo, es decir, por parte del presidente, que tienen plena validez. ¿Y cuál es el gran riesgo? Si así nos perfilan, si así nos chuzan, si así allanan y si así hay falsos positivos, pues al amparo de un estado de conmoción interior quedan avaladas interceptaciones, posibilidad de privar de la libertad a la gente, ¿sí? Y suspendidas una serie que no debería ser así, pero en la práctica se da, suele pasar, suspendidas y en tela de juicio, pues el derecho, la efectividad y la garantía del ejercicio de derechos fundamentales. Entonces es un gran riesgo para un Estado social de derecho. Por eso es excepcional. Y en este caso el gran reparo es, ¿existen realmente las condiciones desde el punto de vista fáctico, legal y constitucional para declarar un estado de conmoción interior? Porque sería aceptar la incapacidad, como estamos viendo, de que a través de las herramientas normales de los organismos de seguridad y de control del Estado se someta a quienes están perturbando el orden público, cometiendo delitos, no ejerciendo el derecho fundamental a la protesta, que es otra cosa. Ok, pero quedó claro, ¿no? Aquí me está diciendo la gente que está en clase, que hay muchos abogados conectados hasta ahora. Santiago, ¿tienes algún patrocinador hasta ahora? No, recuerden que está Autopartes Barbosa, que el camión te devuelve una cosa. No, es que Augusto es un hombre muy serio, pero no se ríe ni un poquito, no, pero está bien, alguien tiene que mantener aquí la compostura. Alguien tiene que ponerle la seriedad a esta vaina. Sí, es que eso hay que ponerle seriedad. Doc, que alguien no entendió. Estaba leyendo, pero no sé si lo entendí bien, y era hablando de la conmoción interior, que hay otra causal para que no pueda funcionar, y es que esa, para llegar a eso, haya sido ocasionado por el gobierno. La ineficiencia del gobierno genere que ellos digan vamos a hacer, y entonces la Corte, el Senado le digan no, usted no puede porque usted fue el que llevó a las marchas, usted fue el que llevó a que los camioneros. No es que de la nada se armó un grupo y bloqueó a Colombia, y ese grupo entonces generó que ustedes digan necesitamos decretar nuestros decretos ya y hacer estas cosas. ¿Sí entendí bien eso? ¿Le pueden decir no? Usted fue el que organizó esto. Pero, por culpa de la ineficiencia del gobierno, ustedes quieren ahora... No, que hay una petición aquí, me están haciendo y me llega al chat, entonces yo tengo que decirlo, y es que mucha gente necesita que expliques eso con palabras más sencillas porque no entiendo. Entonces, ¿desde dónde? ¿El salud? No, del estado de conmoción interior. Estado de conmoción interior. Ustedes solo se ríen. Por favor. ¿No? Sí. No digan palabras técnicas, acuérdate que aquí, o sea, lo que están conectados aquí, mi idea, hay muchos estudiantes de Derecho y muchos abogados, me doy cuenta, que están muy felices oyéndote, que te admiran mucho, eso es lo que puedo recoger aquí, pero también hay gente que dice, por favor, díganos palabras sencillas, porque no entendemos nada.
Perfecto, entonces, el estado de conmoción interior es un estado excepcional, es decir, es la posibilidad que tiene el presidente, pero de manera extraordinaria, Julián, así como señalaba, ¿sí? Que no hay otra vía. ¿Para qué? Hombre, para solucionar el tema, por ejemplo, ahora, del orden público. ¿Listo? Eso obliga al presidente a tomar ciertas medidas decretando el estado de conmoción interior. Básicamente es eso, es una medida excepcionalísima, es por tiempo limitado, 90 Perfecto. días. Hasta ahí entendimos perfecto. ¿Qué puede hacer el presidente? Con esa declaración, ¿qué puede hacer? Pues que tiene el aval al ampararse en el artículo 213 de la Constitución, que es el que sustenta el estado de excepción de conmoción interior, tiene la potestad de legislar, es decir, de pasar la ley directamente, ¿cierto? Sin ir al Congreso, sino a través de actos de... No necesita pedirle permiso a nadie para hacer lo que le dé la gana. Exactamente, o sea, por eso tiene poderes extraordinarios y ese es el gran riesgo en un Estado social de derecho, porque si así legislan y así nos meten semejantes goles, imagínense al presidente encerradito al amparo del decreto de excepción legislando, sobre todo por el gran riesgo que, si ustedes ven, nos afectan derechos fundamentales, estando sin el estado de excepción. Ustedes se imaginan legislando extraordinariamente cómo podrían verse afectados no solamente ciertos y determinados grupos poblacionales, sino toda la ciudadanía. Pero creo que ya fuimos un poco testigos más o menos de eso, claro, ¿no? tema de la hecho, pandemia y nosotros ya vimos cuando habló del tema sanitario, de la emergencia sanitaria, pues los decretos algunos no tenían nada que ver con la pandemia. Exactamente. Tengo dos preguntas que hace la gente. La primera dice, él podría declarar, anular las elecciones de 2022, y la otra pregunta es, ¿él puede declararlo solo así sin más ni más? Sí, ya eso sí, pero la otra, ¿puede decir no hay elecciones 2022, eso lo puede hacer? No, tampoco, porque tiene que motivar, por eso les decía, tiene que aparecer de manera razonable y lógica la motivación, como decía Santiago o Julián, del por qué va a apartarse del trámite normal de una ley para él legislar y con su simple firma y la del gabinete emitir pues decisiones con poder vinculante a través de leyes. Entonces eso tiene también una limitante. Por eso la garantía, vean ustedes, de que ese decreto pues vaya a un control ante la Corte Constitucional. Es la garantía que tenemos todos nosotros, ¿no? Ok, entonces mucha gente pregunta. Que dice, ¿qué hacemos los colombianos del común para poder evitar ese estado de conmoción? No dar papaya. No, mentiras. No, nada, porque es que el presidente tiene esa posibilidad al amparo de la Carta Política. Que prospere o no y no pase el control de la Corte es otra cosa. Pero mientras tanto, créanme, si mañana, por ejemplo, amanece la noticia extra alerta, acaban de decretar el estado de conmoción interior y empiezan a proferirse las leyes, pues van a tener vigencia en el tiempo, así sea limitado, pero va a surtir efecto mientras hay ese control. ¿Ya? Es que eso es lo que tratamos de decirle a la gente todo el tiempo, que cuando todo el control está condensado en un solo lugar, este es el riesgo que corremos. Nosotros hemos tratado aquí de decirle a la gente, cuando uno dice, estamos en una dictadura, la dictadura no solamente es la idea de lo que estamos viviendo en este momento, que es lo más aberrante que hemos tenido que vivir, la violación a los derechos humanos, una cantidad de cosas que se viven en dictaduras que hemos visto en otros países como Chile, como Argentina, pero además es una dictadura cuando no tenemos nadie que nos socorra, donde todas las personas y todos los entes son los amiguis del presidente y absolutamente nadie, no hay un defensor, no hay una fiscalía, no hay un procurador, no hay nadie al servicio de la sociedad, sino del presidente. Entonces el presidente se manda solo, más o menos, no, o sea, ellos se mandan solo. Y ojo que él ya empezó a hacer unas cosas bastante raras cuando empezó la pandemia y empezó a sacar los decretos urgentes. Empezó a sacar unos decretos que no tenían nada que ver con la pandemia, y el ejemplo que puedo decir fue el que sacó para la televisión. Él sacó un decreto diciendo que por pandemia quitaba los canales tienen una obligación de hacer espacio nacional e internacional. Eso se llama la cuota de pantalla nacional e internacional. Ahorita está 80-20, 70-30, creo que es. Y él sacó un decreto para que cambiaran, o sea, que ya no tenían que producir, sino comprar todos los programas ya hechos y ponerlos en el aire por la pandemia, que la Corte estudió
y 2 meses después le dijo, esto no tiene nada que ver con la pandemia, esto no tiene nada que ver con la salud pública, evidentemente pago de favores, pero si eso lo hizo ahora, imagínese el tipo con todos los poderes en su bolsillo. Julián, Peligrosísimo. si es que normalmente, cuando hay un trámite legislativo normal, común y corriente, le cuelgan micos a las leyes, existiera de alguna manera un control. Aquí cuando es con el esfero del señor, imagínense los gorilas que va a parir ese estado de conmoción. No, terrible, Sí, no, terrible, de acuerdo. terrible. Y por último, ya pues para, es lo que tengo otro invitado que nos está esperando ahí, conectado, mi adorado y querido Matthew. Le voy a hacer una pregunta porque creo que es de lo más doloroso que estamos viviendo en este momento y es la violación constante de los derechos humanos. Nosotros hemos visto que gracias de verdad a las redes sociales esto ha podido llegar a otros lugares, a otros países. Por eso siempre ponemos SOS Colombia Derechos Humanos. Yo quiero que le hables un poco a la gente de esto y eso es lo que quiero que la gente, perdón, que estaba leyendo aquí, que están diciendo que Lucas está vivo, pues que está en un estado bastante grave, que sigue vivo. Bueno, Dios quiera que se haga un milagro de verdad, porque la muerte de Lucas, morimos todos un poquito. Con la muerte de él, todos morimos un poco y deberíamos morir un poco. Bueno, ya me fui por las ramas, pero lo que quería era decirte, por ejemplo, en este caso, nosotros a quién podemos recurrir. ¿Qué pasa? Porque nosotros hacemos un llamado internacional, porque sabemos que nacionalmente nos sentimos desprotegidos, desolados, en una angustia de no saber a quién recurrir, quién podrá defendernos a nivel de derechos humanos y cuáles son los entes internacionales que nos pueden cubrir, que pasan más allá de un comunicado, porque a veces nos sentimos que sí, listo, pasaron un comunicado, pero porque no pasó nada. Sí hay una posibilidad que alguien nos escuche, puede pasar algo, nos declaramos solos por siempre o va a llegar alguien o qué. Bueno, entonces varias cosas ahí nos toca ponernos ahí, sí, de verdad, digo yo. Todo el tema es serio, pero este tema es mucho más serio, ¿no? Y se los digo yo como abogado, es realmente desalentador ver uno cómo desde el Ejecutivo el presidente pues ha cooptado las cabezas de los organismos de control, ¿no? Y eso realmente genera un desequilibrio. Ahí está, a la vuelta de la esquina y todos los días vemos afectación, vulneración de derechos humanos, ¿no? Esa es la otra pandemia, las masacres de nuestros líderes. Y se los digo yo como abogado, tenemos, y ese es el gran llamado, tenemos que agotar necesariamente, así seamos nosotros en esa batalla a veces solitarios como quijotescos, tenemos que agotar las herramientas, señores, al interior de la legislación, de los recursos nacionales, por más mal que nos vaya, porque tenemos que dejar uno, y así lo entiendo yo, una constancia y una evidencia histórica, ¿sí? Para un corte de cuentas futuro que seguro lo hará la historia, tener nosotros, lo pienso así yo como abogado, la conciencia tranquila. Poder mirar a las generaciones futuras, a los jóvenes de ahora y decirles, mire, hicimos esto. Pero entonces no parar ahí, agotar eso además porque, cuidado, jurídicamente hablando, hay que agotarlo, señores. ¿Para qué? Para poder acudir a escenarios internacionales. ¿Sí? Es requisito agotar los instrumentos, las herramientas y los recursos que nos dota, de los cuales nos dota la legislación nacional o patria para acudir, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Miren, nosotros con el doctor Juan Trujillo, no sé si deben saber, el doctor Juan Trujillo, radicamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para impedir que se violen derechos humanos. ¿A través de qué? De la reanudación de la fumigación de glifosato. Y tenemos, digo, jurídicamente todas las herramientas, las evidencias desde el punto de vista médico, en la práctica. Internacionalmente se hacen las citas de los países en donde se ha impedido que se fumigue. Hay pronunciamientos por instrumentos internacionales que avalan la postura, en este caso de nosotros, en representación de todos los colombianos, para impedir que se afecte un derecho fundamental, el más preciado, salud y vida. Entonces, agotémoslos acá, hagamos la tarea, ¿sí? Que no nos quede grande para dejar la evidencia, la trazabilidad histórica, la memoria, pero acudamos, porque definitivamente, si de administrar justicia, desalentador y sobre todo que lo diga un abogado, acá realmente la probabilidad es mínima.
tenemos que esperar de instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Penal Internacional y como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de eso, afortunadamente, hay colegas, varios, inteligentes, doctos, peritos que tienen experiencia y estamos agotando, créanme, todos los mecanismos para que por algún lado, ¿sí?, se administre justicia. Qué bueno escuchar eso, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy amable, doctor, ¿no? Sí, ahora pasamos la No, gracias. Díganme, ¿cómo? Si este programa es un lujo, este es el programa del momento. Muchas Doctor, gracias. por favor. Doctor, por favor, la cuenta de cobro con RUT y cédula empleada, ¿sí? Y con IVA, ¿no? Sí. Y carnet de vacunación COVID-19 también. Muchas Gracias. gracias, doctor. Gracias por este espacio. No, gracias. A ustedes por invitarme y sigan así. Muchas gracias. Sigan así. Cualquier cosa nos salva, ¿no? Sí, Porque- ¿Eso fue con amor o fue una... Sí. Sigan así, güey. puta. Sigan así, ¿no? Que les va a ir muy bien. Sigan así. Así me decía mi abuelo, siga así. ¿Va a seguir así? ¿Va a seguir así? Brillante, Sigan ¿ah? así. Brillante